Siempre ha existido una gran interrogante: la jubilación en Chile. Todo chileno, desde el joven cotizante hasta el adulto mayor a punto de jubilarse, tienen la misma duda: ¿cómo recibiré mi pensión de vejez al momento de cumplir la edad legal? ¿Sabes dónde está tu tesoro? No hablamos de monedas de oro, sino de algo mucho más importante: tu jubilación. Es este monto en dinero mensual que recibes por años de trabajo y ahorro en nuestro sistema previsional chileno. Entender cómo funciona es la diferencia entre vivir tranquilo y lleno de incertidumbres. La desinformación en materia de pensiones cuesta muy caro. Bienvenidos a mi canal Adulto Joven. Para quienes no me conocen, soy Javier y en este video vamos a aclarar cómo funciona el sistema de jubilación chileno, los tipos de pensión existentes, las principales diferencias de esta épica batalla entre retiro programado y renta vitalicia, qué pasa con tu familia si faltas y algo muy importante: si eres beneficiario o heredero legal, cómo cobrar este dinero sin volverte loco en el intento. Si buscas el mejor video para entender el proceso y los pasos para tu jubilación, lo encontraste. Vamos con el ABC de las pensiones chilenas. Como expliqué en un video anterior, beneficios de las cajas de compensación en Chile, que si no lo viste, te voy a dejar el link en la descripción, los tipos de pensión dependen de la causa que las origina. Existen tres causas principales por las que un afiliado recibe una pensión. Pensar en ellas como tres grandes paraguas de protección te va a ayudar a aclarar esta idea. Veamos las pensiones según su causa de origen. Primero, tenemos la más conocida, la pensión de vejez. Esta se otorga al afiliado o afiliada al cumplir la edad legal, la cual es 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. Segundo, está la pensión de invalidez. En Chile existen principalmente dos tipos: la del sistema de pensiones de AFP para afiliados que pierdan su capacidad de trabajo al menos el 50% o 2/3 de ella, y la pensión básica solidaria de invalidez para personas entre 18 a 64 años que no reciben pensión de ningún régimen previsional. Ambas requieren ser declaradas con invalidez por una comisión médica. Y tercero, la pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia es un beneficio económico que reciben las familias de un afiliado o pensionado fallecido. Los beneficiarios principales suelen ser el cónyuge o conviviente civil, hijos hasta 24 años estudiando o con invalidez, los padres o madres de los hijos nacidos fuera del matrimonio y los padres del afiliado en algunos casos. Hagamos un doble clic en la primera opción, la pensión de vejez. ¿A quién va dirigida? A todos los afiliados y afiliadas a una AFP, a partir de los 60 años en el caso de la mujer y 65 años para los hombres. Al llegar a esta edad, los trabajadores y trabajadoras pueden ingresar la solicitud a través de la AFP, el IPS. Las pensiones de vejez se determinan en función del saldo de las cuentas de capitalización individual, edad, expectativas de vida del afiliado y la composición del grupo familiar que sean o puedan ser beneficiarios de una pensión de sobrevivencia. El proceso de pensión generalmente incluye 5 etapas: el inicio, la recepción del certificado de saldo, el certificado de oferta SCOMP, selección de la modalidad y el primer pago. Primero, la o el afiliado deben acudir a su AFP, solicitar el formulario para la pensión, completarlo y acompañarlo con la fotocopia de su carnet de identidad. Además, junto con la solicitud debe realizar la declaración de beneficiarios, por lo cual debe adjuntar certificados de nacimiento de sus hijos e hijas y, si es el caso, adjuntar el certificado de matrimonio o de acuerdo de unión civil. En el caso de divorcio, el certificado de matrimonio debe tener la inscripción correspondiente en dicho certificado. Importante, las y los afiliados pueden realizar el trámite de pensión de manera directa y es absolutamente gratuito. También pueden contratar a un asesor previsional, quienes pueden cobrar una comisión por el servicio de asesoría prestada, lo cual está establecido por ley su monto. Segundo, la AFP calcula el saldo de tu cuenta para determinar cuál será tu pensión. El saldo de la cuenta individual de la o el afiliado incluye sus cotizaciones previsionales obligatorias en una AFP, el bono de reconocimiento en caso de tener derecho, el ahorro previsional voluntario o APB, recursos ahorrados en la cuenta 2 y
el bono por hijo en el caso de las mujeres. La AFP es la encargada de emitir el certificado de saldo y paralelamente enviar esa información al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión, el famoso SCOMP. El certificado de saldo tiene una vigencia de 35 días corridos contados desde su emisión. El SCOMP ofrecerá alternativas de pensión a las y los afiliados, de acuerdo con el saldo provisional con que cuente al momento de iniciar el trámite de solicitud de pensión de vejez. Es muy importante que las personas revisen con frecuencia que sus cotizaciones provisionales obligatorias se encuentren al día. Para esto, la Superintendencia de Pensiones cuenta con una consulta de deuda previsional, que te voy a dejar el link en la descripción. Además, para saber en qué AFP se encuentra afiliada una persona, la Superintendencia cuenta con una consulta de atención que también te lo voy a dejar en la descripción. Tercero, el sistema de consultas y ofertas de monto de pensión SCOMP es una plataforma interconectada entre todas las AFPs y compañías de seguro donde consolidan la información necesaria en la que las y los afiliados y beneficiarios o beneficiarios puedan consultar sin costo alguno. Las alternativas de pensión dependerán mucho del monto que la persona haya logrado acumular y, si es el caso, también con sus ahorros provisionales de tipo voluntario. En el sistema de AFP hay varias modalidades de pensión, cada una con su propia forma de financiamiento y administración. Las dos principales son el retiro programado en una AFP y la renta vitalicia en una compañía de seguro. También hay otras dos alternativas que mezclan características de una con la otra. Estas son la renta temporal con renta vitalicia diferida y la renta vitalicia inmediata con retiro programado. Una vez que la o el afiliado recibe el certificado de ofertas de pensión, puede continuar el trámite de pensión en la AFP. Elegir una de las alternativas que ofrece el SCOMP, tomar una oferta externa, desistir de la solicitud de pensión y posteriormente realizar una nueva. Esto no tiene una obligatoriedad. La AFP debe calcular la totalidad de los fondos que tiene la persona y luego traspasar esta información al documento. En paralelo, la AFP también envía esa misma información electrónicamente al SCOMP, momento a partir del cual queda disponible para todas las AFPs y compañías de seguro, con el objetivo de que con los datos puedan elaborar sus propuestas de pensión para quien ha iniciado el trámite. Efectuado lo anterior, en un plazo máximo de 3 días hábiles, las AFP y compañías de seguro deben ingresar al SCOMP las propuestas de pensión que han diseñado para la persona, de acuerdo con los fondos que tiene para financiar su jubilación. Con todos estos antecedentes, el SCOMP procede a emitir un certificado de ofertas que contiene las distintas alternativas de pensión que puede obtener la persona según las 4 modalidades vigentes. Hagamos acá un pequeño paréntesis para ver la pensión anticipada. Los interesados o interesadas pueden pensionarse en forma anticipada, esto es, antes de cumplir el requisito de edad, siempre y cuando logren financiar una pensión igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones imponibles recibidas en los últimos 10 años, o 120 cotizaciones si tienes lagunas, o alternativamente que el monto de la pensión sea igual o superior al 80% de la pensión máxima con aporte solidario. A partir de febrero del 2024, este monto es de 1.158.000 pesos para quienes optan al aporte previsional solidario de vejez. Este monto se logra con ahorro adicional a las cotizaciones legales, en algunos instrumentos como el APB, que es el ahorro previsional voluntario, los DC, que son los depósitos convenidos, está la cuenta 2, hay fondos mutuos, pólizas de seguro que posea el afiliado. Si cumples con los requisitos y tus expectativas, podrás anticipar tu pensión con los instrumentos antes mencionados. En un próximo video te voy a hablar sobre el ahorro previsional voluntario, las modalidades tributarias, los tipos de instrumentos a los que puedes asociarlo, beneficios y más. Déjame un comentario si te gustaría más información al respecto. Ahora, cuando hablamos de los fondos para la pensión de vejez, nos referimos a ese 10% de tus ingresos mensuales imponibles que debes haber cotizado durante tu vida laboral. Este forma el saldo de las cuentas de capitalización individual, las cuales son administrados por una AFP, están expresados en valores cuota y sujetos a la rentabilidad de los multifondos en la actualidad.
Estos van desde el fondo más riesgoso, que es el A, al más conservador, que es el E. Para que tengas una idea, el fondo A invierte hasta un 80% en renta variable, acciones, y el 20% en renta fija. El fondo B invierte hasta un 60% en renta variable y el otro 40% en renta fija. Y así hasta el fondo E, que puede invertir hasta solo un 5% en renta variable y el resto en renta fija a largo plazo. Esto nos permite entender la variación que sufren nuestras inversiones. Ojo, esto aplica para todo tipo de inversión, lo que te voy a mencionar ahora. Escoger de forma consciente el riesgo-retorno, si es alto, bajo, determinar nuestro perfil de riesgo, si es arriesgado o conservador, el horizonte de inversión, si el dinero lo quiero en meses o años, y el objetivo de los fondos que estoy invirtiendo, casa, auto, imprevisto, nos entrega más conciencia para determinar si tomo más o menos riesgo. Por ejemplo, una mala inversión sería destinar dinero a una inversión arriesgada sabiendo que posiblemente esos fondos los podría utilizar dentro de 4 o 6 meses. Mala decisión. Entonces, antes de invertir, primero pregúntate, ¿cuánto dinero estoy dispuesto a arriesgar para ganar X% de rentabilidad? Si tu respuesta es lo menos posible, entonces tu fondo debe ser el más conservador. Ganas menos, pero pierdes menos. Si conoces un poco más cómo funcionan los fondos, las variaciones que sufren en el tiempo, tienes un horizonte de inversión a mediano plazo superior a 2 años, podrías escoger un fondo moderado. Ahora, si conoces más del mercado, realizas cambios para resguardar o arriesgar tu inversión y así obtener una rentabilidad positiva, tienes un horizonte de inversión a largo plazo, es decir, superior a 10 años, tal vez tu fondo sea el más arriesgado. Como ves, la tolerancia al riesgo, tu horizonte de inversión, conocimiento y otros factores son muy importantes para tus ahorros e inversiones, pero sobre todo para tu tranquilidad mental. En un próximo video voy a analizar los cambios de los multifondos a los fondos generacionales, los cuales comienzan a regir en abril de 2027. En esta parte del video vamos a ver las diferencias entre el retiro programado y la renta vitalicia. Uno es en la AFP y el otro es en la compañía de seguros. En cuanto a la administración en el retiro programado corresponde a la AFP. En cambio, en la renta vitalicia es administrada por una compañía de seguros, la que tú elijas. La propiedad de los fondos, mantienes la propiedad de tus fondos, siguen en tu cuenta de capitalización. Esto quiere decir que tus fondos aún son tuyos. En el caso de la renta vitalicia, tú transfieres los fondos a la propiedad de la compañía, es decir, que en este caso no son tuyos. En cuanto al monto de la pensión, en el retiro programado es variable y se recalcula anualmente. Depende del saldo restante, la rentabilidad de los fondos y tu expectativa de vida. En la renta vitalicia, este monto de pensión es fijo en UF y garantizado de por vida, sin importar la rentabilidad o tu longevidad. En principio, generalmente se opta por un retiro programado, porque tienes más monto y sacas una pensión más alta, y después tienes la opción de la renta vitalicia. En cuanto al riesgo, el riesgo lo asumes tú. Si los fondos tienen una mala rentabilidad o vives más de lo esperado, el monto de tu pensión puede disminuir con el tiempo hasta agotarse. En el caso de la compañía de seguros, la renta vitalicia, este riesgo lo asume la aseguradora. Tu pensión no varía ni por rentabilidad ni por longevidad. En cuanto a los cambios de modalidad de inversión, en la modalidad, desde la renta, el retiro programado, puedes cambiarte a una renta vitalicia en cualquier momento. En el caso de la renta vitalicia, es irrevocable. Una vez contratada, no puedes volver a retiro programado. O sea, puedes irte desde retiro programado a renta vitalicia, pero no volver al revés. Esto es porque en el caso del retiro programado, los fondos son tuyos. La renta vitalicia es irrevocable y una vez contratada no puedes volver atrás, porque tú vendes tus fondos. Y en el caso de la herencia, que es el otro punto importante, si falleces y quedan fondos remanentes después de pagar las pensiones de sobrevivencia, estos constituyen herencia para tus herederos legales, lo que hablamos hace un momento. En el caso de la renta vitalicia, esta no constituye herencia, ya que cediste la propiedad de los fondos. Solo se genera pensión de sobrevivencia para los beneficiarios legales. Estas son las grandes diferencias que tiene una renta con otra, para que puedas verlo y tomar una decisión a conciencia. Veamos estos conceptos de beneficiarios y herederos legales en Chile.
existen dos características de personas en la ley de pensiones. Primero, el beneficiario de pensión de sobrevivencia, que son aquellos que tienen derecho a recibir una pensión mensual tras tu fallecimiento. Estos son, por nombrarte algunos, la cónyuge o la conviviente civil sin hijos, que reciben un 60% de tu pensión. También está la cónyuge conviviente civil con hijos con derecho a pensión, ella recibe un 50% de esa pensión. Y así va variando para cada uno. Veamos la segunda figura, que son los herederos legales. Son aquellos que heredan el saldo remanente. En el caso del retiro programado, solo si no se agota con las pensiones de sobrevivencia. El orden de sucesión es el siguiente. En el primer orden están los hijos o sus cónyuges descendientes y la cónyuge o conviviente civil. En el segundo orden están los padres u otros ascendentes y la cónyuge o conviviente civil. En el tercer orden están los hermanos, cuarto orden están los parientes colaterales, primos, tíos, etc. Y en quinto orden, el fisco. ¿Cómo realizar el trámite en caso de que haya fallecido el beneficiario? El trámite general consiste en acercarse a la institución correspondiente, banco, AFP, IPS, con la documentación necesaria para cobrar el beneficio. Los documentos clave son el certificado de defunción y los documentos que acrediten el vínculo de parentesco con el fallecido. Dependiendo del tipo de cuenta o saldo, es posible que también se deba realizar el trámite de posesión efectiva. Algunos conceptos básicos que sé que conoces: el certificado de defunción es el documento principal para acreditar el fallecimiento. El vínculo de parentescos se requiere para presentar documentos que demuestren el parentesco con el fallecido, como el certificado de nacimiento o matrimonio. Si hay un testamento, se debe presentar el certificado de últimas voluntades y copias del testamento. Ahora, si hay varios herederos, debes tener un poder que se designa a un solo representante en común para que él reciba el pago y después lo distribuya. La posesión efectiva para saldos bancarios que superen cierta cantidad, por ejemplo, 5 unidades tributables anuales en Chile, se debe tramitar la posesión efectiva antes de retirar los fondos. Para los fondos provisionales de la AFP, también es necesario tramitar la posesión efectiva con el certificado de saldo emitido por la AFP. Este trámite es muy similar en banco, donde debes presentar los mismos documentos, certificado de defunción y el documento que acredite el vínculo. Se puede consultar si existen fondos disponibles en línea, ingresando a la sección correspondiente en cada una de las instituciones. Llegamos al final de este denso capítulo. Espero que te haya servido. Si tienes dudas al respecto, comenta en los comentarios, escríbenos un correo. El primer paso para una buena jubilación es la información. No esperes a los 65 años y revisa tus fondos periódicamente. Entiende si te conviene más la variabilidad del retiro programado o la certeza de la renta vitalicia. Y lo más importante, asegúrate que tu familia conozca sus derechos y sepa qué hacer si hace falta. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. Deja preguntas, comparte el video y dale like. Nos vemos en un próximo video.